¿Qué significa este golpe tan importante que se dio en el Estado de México? Mira, este tipo de golpes ya los hemos visto encabezados por Omar García Harfuch, ya lo realizó alguna vez esta Operación Liberación, le habían llamado Enjambre, ¿recuerdas? Sí, Esa sí. versión fue también en el Estado de México, pero contra la familia michoacana. Lo más interesante de estudiar este fenómeno, y yo creo que aquí es donde hemos descuidado los temas de seguridad nacional y pública, es que seguimos mirando como un espectro demasiado grande, pero tampoco vemos la esfera local como eso que se integra a las organizaciones criminales. Fíjate, la familia michoacana también migra de Michoacán al Estado de México para extorsionar, ¿no? Y ocurre lo mismo con los alfas, que además provienen de un grupo aparentemente estructural e institucionalizado dentro de ciertos sectores estatales, como es la policía, de ahí su nombre, Alfa, ¿no? Recuerda estas comunicaciones de policiales, ¿no? De Alfa, ¿no? Es parte de la radio y cómo se comunican algunos elementos policiales. Bueno, el líder principal era un policía, entonces estos patrones los vemos repetirse una y otra y otra y otra vez, y quiere decir que no hemos aprendido casi nada de lo que son las estructuras criminales y las organizaciones criminales. De nada sirve valernos de la gran tecnología, pensar en el ciberdelito, en el financiamiento al terrorismo, incluso, fíjate, en el lavado de activos, en los bancos, si la delincuencia, el crimen organizado en las calles, no lo estamos entendiendo tampoco como ocurre en la realidad. ¿Qué pasa con estas redes de extorsión que parece que cada vez están más amplias y que van siempre un paso adelante con nuevos mecanismos de extorsión? Kimberly, pasa algo muy similar como con el huachicol. Yo hablaba de eso en una entrevista que me hizo el Universal hace unos días. Es un fenómeno que se transnacionalizó. Fíjate, el huachicol hasta tiene un nombre local, ¿no? Eso de estar ordeñando combustible. De repente nos enteramos que allá, ¿no? En estas regiones de Tamaulipas, los puertos los usan para también traficar con combustible. Imagínate hasta qué latitudes del mundo puede llegar el tráfico de combustible desde tierras mexicanas. Y lo preocupante es eso, que cuando tienes este tipo de fenómenos locales, como es el tráfico de hidrocarburos o la extorsión que es diaria, no es exclusiva del Estado de México. Ojalá el secretario y las autoridades volteen a ver las otras regiones que están siendo azotadas por la extorsión en todo el país. El problema de la extorsión en México es que se le llama cobro de piso, y el cobro de piso va desde lo más insignificante, que es te cobro una cuota económica, después asciende muy rápidamente a voy contra tu negocio o tu casa, y posteriormente asciende también de manera velocísima, es decir, se vuelve extremista, llega a un nivel de radicalización de la violencia al punto de quitarle la vida a alguien o de privarle de su libertad. Entonces, hay muchos tipos de extorsión que estudiar y no se está abordando adecuadamente. Entonces, tú puedes tomar una célula, hoy son los alfa, mañana se llamarán de otra manera, ¿no? Pero no se está atacando ese problema que tanto nos prometieron que se iba a atacar de fondo. Doctora, justamente acabas de decir que no se está atacando adecuadamente. ¿Cuál sería la manera adecuada de hacerlo? Pues, por ejemplo, trabajar a nivel estructural, primero conocer cómo son las organizaciones criminales, que no es igual un cártel, como le llaman aquí en México a estas grandes organizaciones criminales, como es el cártel Jalisco o el cártel de Sinaloa, que no son iguales a estas pequeñas células que trabajan para distintas organizaciones criminales o incluso de manera independiente. Eso no lo saben, desgraciadamente, a veces ni las autoridades que están a cargo. Entonces, si no lo sabe la autoridad y no lo quiere reconocer la autoridad, ¿cómo esperas que sus analistas o las futuras organizaciones que pretenden asesorar a estas autoridades, pues sean capaces de decirle, oye, autoridad, fíjate cómo también hay estructuras criminales que se dedican
a varios delitos como es homicidio, extorsión. Es más, fíjate, la extorsión, todos los delitos que incluye, por eso le llamamos delito complejo. Incluye secuestro, homicidio, ¿no? Extorsión, financiamiento al delito, o sea, financiamiento ilícito, y no se requiere gran tecnología, se está haciendo a nivel territorial. Primero hay que conocer el fenómeno, señores, entonces ya cuando lo conozcamos, cuando tengamos un mayor dominio de cómo son estas estructuras, y además reconocer que están enquistadas, incrustadas dentro de ciertos sistemas políticos, es decir, de algunas estructuras políticas locales y nacionales, porque aquí estamos hablando de elementos que eran policías. Entonces, pues eso también es conocer bien la estructura y eso es atacarlo de fondo. Si no, nada más vas, haces un operativo, resuelves momentáneamente el problema y ya te brotó en menos de una semana, unos días, un mes, un problema muy similar en una región, en la misma incluso. Estoy mencionando la familia michoacana, los problemas que tuvimos en el sexenio pasado y a principios de ¿no? Doctora Rodríguez. Justo en la misma región. Claro, doctora Rodríguez, sí hay un cambio muy claro en la estrategia de seguridad comparada con el sexenio anterior. Sí. ¿Crees que lo sí, están al menos haciendo? Yo creo que hay un cambio positivo en términos de que se están haciendo los operativos, pero los operativos ya son la reacción, la respuesta a lo que está pasando, a algo que ya se expandió. El problema es que tenemos, fíjate, el escenario de las designaciones de Trump, ¿no? Designaciones a los cárteles como terroristas, un huachicol que ya se transnacionalizó y una extorsión que espero no se transnacionalice, porque el día que la extorsión se transnacionalice vamos a tener todavía más problemas en términos de política regional. Entonces, yo creo que sí hay un cambio positivo en términos de que ya se abandonó esta política de no entrarle a los operativos, de no atacar, digamos que el problema, de no reaccionar incluso con fuerza, ¿no? Pero no es suficiente. Hay que trabajar de manera preventiva y eso es lo que no se está haciendo. Como sociedad, como ciudadanía, ¿qué podemos hacer para protegernos en la medida de lo posible de estos delitos? Mira, te diría que la denuncia, pero cuando tienes problemas de corrupción estructural, las denuncias se vuelven inocuas, se vuelven absolutamente inútiles. Pero yo creo que generar una red ciudadana, una gran alianza civil y empresarial que nos permita estar comunicados, conocer las formas de extorsión. Por eso te digo, lo primero es el conocimiento. Si no tiene la autoridad, la sociedad y las empresas el conocimiento de las formas de extorsión que hay, es mucho más fácil que logren penetrarnos a nivel criminal, ¿sí? Entonces, primero saber que hay muchos tipos de extorsión y poderlas identificar para que no vaya avanzando, es decir, que no pasen al siguiente nivel de extorsión y al siguiente y al siguiente. Y sobre todo no participar de ella, porque mira nada más la estructura de los alfas. Uno creo que era lechero, panadero, el otro era ex policía, ¿no? Entonces estamos hablando que es la propia sociedad la que también está participando desde su, digamos, su actividad y dice, bueno, aquí veo un negocio criminal donde yo también puedo sacar provecho. Entonces, pues soy panadero, sí, pero también tengo mi otra cara, mi otra faceta, que es la criminal y participo en un grupo de extorsión. Pues soy lechero, un microempresario, fíjate nada más, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve atacar el gran problema de las empresas delictivas, las grandes, y vender esos grandes discursos de ataquemos el problema en gigante, cuando no estamos atacando también el problema en calle? Eso es lo único que pienso. Creo que tenemos que atacarlos todos los frentes, todos, tanto a nivel tecnológico y el crimen del futuro, como el crimen que vivimos todos los días los mexicanos y en América Latina, que también preocupa a la región de Norteamérica, lógicamente, porque son nuestros vecinos. Doctora Rodríguez, hablabas de que hay que saber cuáles son los tipos de extorsión, identificarlos. ¿Cuáles dirías básicamente que son los principales?
los principales tipos de extorsión tenemos extorsión telefónica desde las cárceles todavía. O sea, es increíble. Si no logramos bloquear eso, fíjate, ¿tú crees que las autoridades no pueden hacer algo con este tema? ¿No? ¿Cómo puede haber extorsión telefónica desde las prisiones? Punto número 1. Luego, tener mucho cuidado con nuestros contactos. Es decir, si tenemos un teléfono, pues tener realmente restringidas llamadas que no sean de personas identificables. Otra, identificar también, si tenemos un negocio pequeño, a nuestros clientes asiduos, a las personas que suelen pasar por estos lugares o a los que son clientes incluso oscilantes, sin un afán de acosar, sino al contrario, de darle el mejor de los servicios a ese cliente y la mejor seguridad posible. Porque si no comenzamos por nosotros, de verdad, te lo digo, Kimberly, va a ser muy difícil. Y como sociedad tenemos mucho trabajo que hacer, porque si nosotros a los niños les enseñamos, mira, si tú me sacas un 10 en la escuela, entonces yo te pago, yo te doy dinero para tal cosa o para un videojuego, estamos fomentando una cultura de la extorsión de alguna forma, ¿sí? De la corrupción. Es decir, yo te doy algo a cambio de esto, pero no es la vía adecuada. La corrupción es el camino más rápido para llegar a la extorsión, finalmente. Entonces, y eso va escalando de manera muy rápida, o sea, ese nivel de riesgo, desde yo te doy dinero a cambio de que me permitas hacer esto, se convierte muy rápido en yo te doy dinero a cambio de que puedas vivir simplemente. Imagínate, ¿no? Es al punto al que hemos llegado en México, por eso se llama cobro de piso, en realidad es cobro de existencia, porque pasas del piso a pagar por vivir, por poder existir. Y yo creo que tenemos que prevenir desde el cobro de piso más elemental para no tener que llegar a ese último nivel. Pero, por ejemplo, la ciudadanía de a pie que dice es que si no lo hago van a venir a incendiar mi negocio. Sí, pero también hay muchos extorsionadores falsos. O sea, y hay muchos grupos que surgen de la nada, Kimberly, y que te dicen, yo soy el comando tal, y bueno, ya verificaste, ya pudiste hacer una red vecinal donde tengan identificado que existe este grupo. La autoridad es la primera que debe identificar estos grupos, y no solo eso, no solo identificarlos, diferenciarlos, porque te digo, también tenemos videos como el comando, no sé, la mafia veracruzana, y ¿qué pasa ahí? Otro tema de extorsión, hincando a una ciudadana veracruzana, una taxista, que después aparece muerta y la autoridad da como respuesta que fue un paro cardíaco. Entonces, oye, sí, un paro cardíaco después de una golpiza, de tortura, ¿no? Claro, pues el paro cardíaco viene como resultado, ¿no? La necropsis, te aseguro, que puede ser resultado de esa golpiza. Entonces, ve hasta dónde tenemos tipos de extorsión, y todo porque vamos permitiendo una red de complicidades, ¿sí? Entonces, si hay sindicatos involucrados, si hay ciudadanos involucrados, cortemos esa alianza de corrupción, y yo te aseguro que vamos a empezar a ver resultados tanto en la sociedad como en las empresas. Y si las autoridades colaboran también atacando el problema de fondo que es la corrupción, yo creo que vamos a poder identificar también a estos grupos que surgen de repente y dicen, mira, ¿por qué no? Hoy se me ocurre que podemos extorsionar y llamarnos la mafia, no sé, la mafia Coyosauqui, ¿no? O la mafia Quetzalcóatl, por decirte algo. No quiero frivolizar, pero sí, aprovechándose del miedo. Y creo de la que sociedad. tenemos que ser muy atentos a cómo se está generando el crimen organizado hoy. Aprovechándose, por supuesto, del miedo que tiene la sociedad, doctora. Totalmente. O sea, si colocan un video, un video como ese, por ejemplo, ¿no? El que pudimos ver en Veracruz, y que fue, fíjate, ¿de dónde proviene? Desde la extorsión hasta el terrorismo, ¿no? Escala hasta el terrorismo, porque es un video que se publica, ¿no? Y que tiene una difusión a nivel internacional, ¿sabes? Lo vieron en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la imagen? Es una imagen de terror. Y finalmente eso ya va condicionando al ciudadano a que si pasa cualquiera y le dice, oye, págame porque, ¿qué crees? Si no, lo que sigue es que te mate. Pues le pagas por si acaso es verdad o no, ¿no? Entonces,
Si no atacamos, eso es lo que digo, atacar las causas. Yo he estado proponiendo desde hace mucho tiempo, con esta nueva perfilación que traigo yo, es una metodología que yo creo que me ha costado mucho trabajo y que encontrar la escucha de las autoridades, es enfoquémonos en las estructuras, en conocer las tipologías, en entender la estructura criminal en lo básico. No nos hemos enfocado en eso, lo hemos dejado a un lado, y al dejarlo a un lado crecen, y entonces también tenemos imitadores, ¿no? Eso es lo que está pasando, yo creo, como un diagnóstico muy general, Kimberly, y por eso es que también tenemos un terrorismo hoy ya calificado a través de, pues, de las designaciones, ¿no? Doctora, para concluir, así como, por ejemplo, en las falsificaciones se decía muchísimo que cuando la autoridad ya detecta el mecanismo de falsificación, los falsificadores ya van 3 pasos más adelante, lo mismo pasa en la extorsión. Totalmente, o sea, sí, claro, es que ese es el problema. Si no los conocemos, si no reconocemos que también somos parte de ese problema, no vamos a ser parte de la solución, ¿sí? Es así de sencillo. Si te estoy hablando de que el extorsionador surge a veces de un panadero, de un lechero, que ve su oportunidad. ¿Por qué ve la oportunidad? Porque definitivamente las estructuras lo han permitido. Sindicales, hablemos, ahí está el caso de la extorsión en los taxistas, grupos sindicales, asociaciones, incluso de orden estructural, y que pudieran estar con alianzas políticas y que forman parte de eso. Entonces, si no empezamos por reconocer que formamos parte, todos como sociedad, en activo, de este tipo de problemáticas, va a ser muy difícil romper esa alianza de corrupción y también evitar que escale a la violencia máxima. Eso es lo que yo te podría decir, por eso van tan adelante ellos, porque ellos se alían muy rápido, porque ellos se organizan muy rápido, porque para el crimen y para este tipo de situaciones es fácil, ya ahora con el nivel de temor con el que vivimos, ya no vivimos en una sociedad de riesgos, Kimberly, ya vivimos en la sociedad de miedos, en la sociedad del terror. Entonces, pues por eso ya es muy fácil improvisar un crimen, ¿no? O improvisar hasta un grupo criminal. Y eso es lo que tenemos que evitar. Pero primero hay que conocer cómo es que se están organizando. Y es lo que yo no veo que se esté haciendo, ni que le interese mucho a algunas autoridades. Doctora, muchas de las personas que están aquí con nosotros en el chat interactuando creen que es una realidad en México que no tiene remedio. Mira, sí, un poco cuando yo hablaba con los verdaderos conocedores de aquellos tiempos sobre el crimen organizado, mi querido Luis Astorga, a quien le mando un abrazo, ya ahora pues hay mucho pseudoanalista, pero en realidad cuando hablabas con estos grandes académicos, con estos grandes especialistas, te decían, es que es como luchar contra los molinos de viento, Yuri, y así me decía mi querido Luis, sinaloense, por cierto, y muy conocedor del tema del narcotráfico en asuntos históricos, ¿no? Él es un gran historiador del tema del narcotráfico y me dijo eso, es luchar contra los molinos de viento, o sea, nunca vas a terminar, porque entonces va a surgir otro. Es un fenómeno social el crimen, no lo vamos a terminar, pero se trata de mitigarlo, de controlarlo, de reducirlo, de que haya menos homicidios, que no estén lanzando una granada a una autoridad de la fiscalía, por ejemplo, ¿no? Como acaba de ocurrir hace unos días, y además a plena luz del día y luego lo rematen. Se trata de evitar lo más posible este tipo de violencia extrema, por la cual también ya se afectó a toda la región, y la región ha puesto los ojos en nosotros, porque esto es el resultado. Fíjate, la seguridad hasta dónde nos llevó, a los problemas económicos que hoy tenemos, de los que hace un momento hablaba mi querido y admirado David Páramo. O sea, tampoco estaríamos parados en la situación en la que estamos hoy, con los riesgos económicos en los que estamos, si no tuviésemos las designaciones que tenemos justamente por las acciones que ha habido en materia criminal. Que puede haber más sanciones, sí, y no solo de nuestra región, se puede ampliar. Ajá.
O sea, con nuestra región quiero decir que no solamente en Norteamérica, se puede ampliar, porque ya ves que incluso Ecuador nos ha señalado, ¿no? Otros países han hablado de la delincuencia organizada en México y cómo les está afectando también a ellos las repercusiones. Entonces, pues en lo económico ya lo estamos viviendo también. Doctora, un placer. Creo que no podemos terminar con esto, pero sí debemos, y es nuestra obligación, prevenirlo, mitigarlo, controlarlo y reducirlo. Esa sería mi fórmula. Doctora, un placer escucharte. ¿Dónde te puede encontrar nuestro auditorio? En mi ex o Twitter, @YuridiaUNAM, los espero, por supuesto, ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias. Y si siempre estamos también en la UNAM haciendo estudios especializados en materia de perfilación. El primer método de perfilación criminal delictiva no lo tiene, te lo juro, ni el FBI. Y esperemos poder ofrecer un gran trabajo metodológico que sirva para toda nuestra región de América. Claro que sí. Muchísimas gracias. Que tengas un gran día. Gracias a ti, Kimberly. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Hasta Gracias. Muy buenos días. Y de la redada más reciente llevada a cabo en Los Ángeles ha aumentado el temor entre los migrantes de este tipo de incursiones que sean cada vez más agresivas. En este contexto, la prisión Alligator Alcatraz ya cumplió su primer mes de operación, llena de opacidades, llena de denuncias, malos tratos. Esta es una nota de Dani Ibáñez. Vamos a ver.